Así muy sencillo. Aplicación 2, 02, ejemplo de un arreglo. Y bien, esto era lo que yo les explicaba el día de ayer, ¿sí? Si nosotros queríamos declarar un vector, ¿sí? Esto lo declarábamos como un entero, no importa si debe ser un entero, puede ser un double, puede ser un char, que de hecho esto es algo curioso porque, por ejemplo, en C++, este, por ejemplo, 25, ups, 25, y aquí, en C++, para escribir en texto, se tiene que declarar un arreglo de caracteres, ¿sí? Esto en C++, ahorita en Java, pues nos ahorramos todo eso porque hay un objeto de la clase string que nos permite almacenar caracteres, ¿sí? Pero bueno, eso nada más es para explicarles que ocupa cualquier tipo de dato. No necesariamente debe de ser un dato de tipo entero. Puede guardar un byte, puede guardar bytes, ¿sí? Puede guardar un long, me parece. Sí, guarda un long. ¿Puede guardar tipos de datos no primitivos? Sí, lo puede hacer. ¿Por qué? Porque lo único que estás haciendo aquí es generar un arreglo de objetos, ¿sí? Pero con un tamaño en específico, ¿sí? Lo pueden hacer con datos primitivos y no primitivos. Pero bueno, para el ejemplo que vamos a hacer aquí, va a ser un entero. Un entero, sus números consecutivos, igual al mismo entero, y quiero que guarde 10. Aquí voy a hacerles un poquito de trampa, ¿ok? Para que más o menos entiendan este concepto, ¿sí? Aquí voy a generar un for. Este for va a tener un índice que va a estar inicializado en 0, ¿sí? Ahora, recordemos que el segundo parámetro que el for es inicializas la variable, me regresas un dato verdadero y incrementas el valor. En este caso, nosotros necesitamos saber el tamaño de este entero, ¿sí? Del arreglo de enteros. Entonces nosotros sabemos que aquí nosotros agregamos 10. Entonces no hay tanto problema por eso, porque podemos decir, bueno, son 10, que i sea menor a 10 y que incremente. ¿Qué contras le encontramos a este arreglo? Un número 1 y el más importante. ¿Qué pasaría si aquí le agrego 20? ¿Serviría o no serviría este for? ¿Serviría o no serviría el for? El for serviría, pero no termina de contar los otros 10 restantes, ¿sí? Pero, ¿y si le agrego aquí 5? ¿Qué va a pasar con este for? Con 5 sí de error. Miren, Adrián tiene que explicarles la parte de los errores, los tipos de errores, porque de hecho en programación orientada a objetos ven el tema del try catch, ¿sí? De hecho este tema del try catch se los voy a tocar por encima
cuando lleguemos a la parte de las funciones. Porque aquí sí me gustaría enseñarles funciones donde qué pasaría si le pasamos errores, qué pasaría si estos try catch en las funciones hacemos que genere un error sin usar un try catch, etc, etc, etc. ¿Sí? Pero la parte más extensa se las tiene que explicar Adrián cuando llegue a programación orientado a objetos. ¿Sí? Pero bien, así en un resumen, si nosotros aquí intentamos almacenar un valor, ¿sí? Poniendo que la leyenda diga que guardemos un valor consecutivo, valores consecutivos de uno en uno hasta 10, ¿sí? ¿Cómo le haríamos? En primera, habría que solucionar un error gravísimo en caso de que alguien en el examen diga, ¿y qué pasa si le quito este 10 y le agrego 5? Pues el for no daría un error, pero sí te daría error a la hora de ejecutar el programa, ¿sí? ¿Por qué? Porque el for sigue y sigue, pero cuando llega a 5, que en este caso sería del 0 al 4, llega al 5, que en este caso sería 6, sí da un error, porque entonces te mandaría un error diciendo de, oye, espera, para tu tren, me estás diciendo que el for tiene 10 iteraciones y el tamaño de tu arreglo es de 5. Entonces, tu arreglo ya no acepta más registros. Curioso. Pero entonces, ¿cómo lo resolveríamos? ¿Cómo resolveríamos ese detallito? Bueno, la forma de resolver ese detalle, pues sería diciéndole que aquí este 10 se sustituya por el nombre de la variable, ¿sí? Que en este caso serían números consecutivos, y decirle con un punto un length, ¿sí? De hecho, yo no tengo la documentación de Java, pero bueno, en este caso, lo único que le estamos diciendo a length es que me vas a traer el tamaño del vector. No importa si yo aquí le cambio los valores de forma estática. Quiero que me traigas el tamaño tal cual está. ¿Ok? Entonces, no importa si yo le pongo un 10, si aquí le pongo un 5, si aquí le pongo un 2, ¿sí? De todos modos, no me va a dar un error, ¿sí? Entonces, yo lo que quiero aquí es que guarde todos los números consecutivos a partir de 1. Si yo quiero que esto empiece de 1 en 1, pero sabiendo que el índice empieza en 0, ¿cómo le haría yo aquí en la posición I para que esto me guarde o que empiece de 1 en 1, sabiendo que el índice empieza desde 0? Hay dos formas de hacerlo. Piensen un poquito. ¿Cómo le haría yo para guardar dentro del arreglo números consecutivos del 1 en 1 hasta el 10? Recorriendo el arreglo, exactamente. ¿Y cómo lo recorres, Adolfo? Ah, bueno, Mario ya nos dio la respuesta. I más 1. Así es. I más 1. Si esto empieza en 0, aquí le sumo 1 y me regresa 1. Si esto empieza en 1, aquí va a ser 2. Así cuando llegue al 9, esto va a ser 10. Muy bien. Ahora, ¿se acuerdan las dos formas que yo tenía para imprimir un arreglo? La primera forma es decirle, por ejemplo, en un SAO, elementos del arreglo.
Y aquí decirle arrays punto to string y metemos números consecutivos. Y vean, elementos del arreglo, del uno en uno hasta el 10. Aquí ya se los expliqué de la forma más sencilla, para que más o menos entiendan. En cada índice, yo aquí voy a ir guardando un valor. Por ejemplo, en el índice cero yo voy a guardar uno. En el índice uno voy a guardar un 2. En el índice 2 voy a guardar un 3. Y así sucesivamente. ¿Todos entienden hasta este punto, muchachos? ¿O quieren que se los vuelva a explicar? En la parte de array to string, ahí, ¿qué estaría haciendo? ¿Transformando el tipo de dato? Ah, ok. Vamos para allá. Miren, recordemos que... Espérenme. Buenas tardes. Buenas tardes, Ferera. Recordemos esto. Esto sí no se los expliqué. Cuando nosotros tenemos un vector, por ejemplo, que es números consecutivos, nosotros estamos guardando algo. Estamos aguardando arreglos de enteros. ¿Sí? En memoria, ¿sí? En memoria, estamos particionando la misma variable, pero en n filas, ¿sí? En la fila uno yo estoy guardando algo, en la fila 2 estoy guardando algo, en la fila 3 estoy guardando algo, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Lo que está haciendo Arrays es decirle al método toString, bueno, si tú tienes un vector, pásalo como un string o pásalo como esto. De hecho, si se dan cuenta, fíjense cómo nos lo trae. Este es sencillo. Esto es un método. Esto es lo que vamos a ver nosotros la semana que viene. Pero aquí lo único que está preguntando, y este es el punto que yo necesito llegar con ustedes, para yo entender o tratar de que entiendan que también hay apartados, hay ejercicios en donde yo voy a decirles, ok, quiero que se aseguren que de verdad el usuario haya agregado cero y no haya agregado otro valor que no sea un número. ¿Sí? ¿Qué es lo que está preguntando este toString? Se está salvando de que este arreglo no entre como un arreglo vacío. Se dice que un arreglo es vacío cuando este arreglo te retorna un nulo. Es decir, que el arreglo entra vacío. Si yo, por ejemplo, le cepillara yo este for, ¿sí? Por ejemplo, de esta manera. Ups, 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 ups. De esta manera, ¿sí? Esto sería un arreglo vacío. De hecho, si yo imprimo esto, arrays.toString, y le meto números consecutivos, esto me lo va a regresar vacío. ¿Sí? No hay nada. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Me lo va a regresar vacío. ¿Sí? Me regresa un nulo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa si yo se lo hago de esta manera? Aquí está inicializado. Entonces, como le estamos diciendo que este arreglo
Es un arreglo vacío. Es un arreglo vacío. Entonces, esto me debe decir que es un nulo. Porque no tiene nada. No le estamos diciendo, oye, arreglo, quiero que tengas un tamaño. ¿Sí? Simplemente le estás diciendo, no guardes nada. Y a lo mejor más adelante, entonces yo decirle a números consecutivos, ok, vas a tener un tamaño más adelante. ¿Sí? Ahora, esto de aquí es algo muy importante. ¿Sí? Cuando yo le estoy diciendo, oye, regresa esto, automáticamente todo lo demás ya no se hace. ¿Por qué? Porque le está diciendo regresa un null. Al tú decirle return, o sea que retornas algo, entonces lo demás ya no se hace, se invalida, ¿sí? Pero bueno, subiendo el caso que el arreglo no esté vacío, que tenga un dato. Entonces, aquí le está diciendo que el índice máximo va a tener el tamaño del tamaño que tenga A, ¿sí? Menos 1. Es decir, si yo, por ejemplo, perdón, tengo 10, ¿sí? Pero como vamos a empezar desde 0, siempre se le resta 1 para que sea del 0 al 9, ¿sí? Y aquí pregunta, bueno, si el arreglo o si yo de forma chistosa dije, bueno, vamos a hacer esto, que sea, por ejemplo, new int, y yo aquí como todo tremendo pelotudo le puse 0, 0 menos 1, esto me da menos 1. Entonces, esto en teoría me debe de regresar estos corchetitos. ¿Por qué? Porque está preguntando o asegurándose que de verdad el usuario haya agregado por lo menos un número. Y conociéndonos a nosotros, que podemos tratar de romper algunos sistemas por nuestra propia cuenta para encontrar vulnerabilidades, entonces dijo, bueno, yo sé que un usuario va a agregar un 0 y al momento de yo restarle menos 1, esto me va a regresar un menos 1. Por eso es que aquí pregunta, si el índice máximo es igual a menos 1, entonces regrésame un vector vacío o simplemente estos corchetitos vacíos. ¿Ven? Esto es lo que regresa. Ahora, siguiendo. Recuerden que existieron dos formas, que fueron las dos formas que yo les fui diciendo. Y menciona con un string builder, ¿sí? Que va a ser igual a B, y bueno, o sea, creamos un objeto de la clase string builder. ¿Qué hace Append? Añade a la cadena de texto este corchete, que va a estar desde el inicio, este de aquí. Y lo que va a ir después, ¿sí? Es ir agregando o ir añadiendo, ¿sí? Estos append, ¿sí? Estos append. Y va a ir agregando, va a ir agregando, va a ir agregando. Y si se dan cuenta, aquí dice, oye, el índice es igual a IMAX. Es decir, damos un tamaño n. Por ejemplo, si es 9, 10, como le restamos 1, entonces es 9. Y empieza desde el índice 0, 1, 2, 3. Cuando llega a 9, ¿sí? Cuando llega a 9 y 9 es igual a menos 9, perdón, 9 es igual a 9, entonces lo que va a decir es, bueno, regrésate o regrésame entonces el append, o sea, añádele a B el corchete final y regrésame toda la cadena, que en este caso vendría a ser esto que nosotros hicimos acá. Esto que hicimos acá. Si se dieron cuenta aquí, empieza desde el inicio con este corchete, que es este corchete que tenemos aquí, agrega los elementos, de hecho estos elementos se van agregando, y si por ejemplo i no es igual a imax, que por ejemplo sería 9, sería igual a 9, ¿sí? Entonces va a ir añadiendo esta comilla, esta comilla, esta comilla, esta comilla, esta comilla, hasta que llegue el 9. Cuando llega el 9, ¿sí?
imprime, o sea, añade el 9 a la cadena, ¿sí? Y le vas a añadir al final el corchete que cierra. Y me imprimes, ¿sí? Todo el stream builder que almacenaste, ¿sí? Y eso sería todo el for. Por eso es que aquí nos está mostrando todos estos datos, ¿sí? Esto haciéndolo como un agregado de datos enteros a un vector. Le doy 2 minutitos para que lo copie. Bien, entonces les digo, eso sería la idea. ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna queja? ¿Alguna sugerencia? ¿Algún reclamo?
Estoy hablando como loco. Miren, quiero que hagan un ejercicio, ¿ok? Un ejercicio relativamente sencillo. ¿Cuál va a ser este ejercicio? Van a hacer un ejercicio sencillo, similar a como yo lo mostré aquí, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Ustedes van a hacer un ejercicio en donde en consola me muestre, por ejemplo, en un bloque me muestra este nombre, la edad y el sexo. Pero ¿qué pasa con esto? Que en el arreglo que ustedes hagan para el sexo, tienen que poner F y M. Y que si, por ejemplo, pasa por la iteración cero, cero de nombre, cero de edad y cero de sexo, cuando llegue el del sexo, cuando diga F, entonces que sea de femenino. Si es, por ejemplo, de masculino, entonces me diga que es masculino. ¿Sí? Cuando termine el bloque, entonces hacen un salto de línea y muestran el siguiente nombre. Por lo menos, por lo menos quiero tres en cada arreglo, tres nombres, tres edades, y tres tipos de sexo. ¿Sí? Tienen de aquí a más o menos 3:30, 3:35, ¿sí? Para que lo hagan. Y si tienen alguna duda, lo escriben en el chat, ¿sí? Esto es para saber qué tan bien van. O si es que me han estado entendiendo. Háganlo, por favor.
¿Se me escucha? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Sí, ya vi. Bueno, el ejercicio constaba de esto, ¿no? Eran dos bloques, ups, eran dos bloques, ¿sí? Cada uno, pues tenía que darnos un delimitador, ¿no? Que sería este espacio de aquí, ¿sí? ¿Cómo lo podríamos hacer? Bueno, la idea principal era como se los dejé aquí en el método main. Era hacer tres arreglos. Y aquí entra un tema muy curioso, ¿sí? Hay un tema, por ejemplo, este era de tipo string, que era nombre o nombres, igual, y decir, por ejemplo, Osvaldo, por ejemplo, Adrián, y por ejemplo, César. Vamos a ponerlo así. Teníamos otro arreglo, que era un arreglo de tipo de dato primitivo, que este caso serían edades. Y aquí podemos poner tres edades aleatorias, por ejemplo, 23, 25 y 15, ¿no? Y el otro era el tema de el sexo. Entonces, por ejemplo, aquí entra la duda. ¿Aquí qué uso? ¿Uso un char? ¿Uso un string? Como es solamente una letra, ¿sí? Como es solamente una letra, aquí podemos utilizar un char. Un char y decir sexo o géneros, ¿no? Y aquí, por ejemplo, decir, es masculino, masculino y masculino, ¿no? Por ejemplo, aquí puedo poner, no sé, Fernanda, aquí puedo poner, Adrián, para que sean uno y uno, ¿sí? Pero entiendan algo, cuando nosotros estamos agregando un tipo de dato o un dato de tipo char, ¿sí? Aquí esto cambia, ¿sí? Porque no estamos haciendo uso de un string. Si esto fuera un string, ¿sí? Esto me lo marcaría como un error. ¿Por qué? Porque esto hay que convertirlo en char. Y hay otro dato curioso, muy, 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 muy curioso. Es que si ustedes quieren hacer una suma, lo pueden hacer con caracteres. Les voy a explicar por qué. Hay una tabla en internet que ahorita se los voy a pasar, que es el código ASCII, ¿sí? Que es el código ASCII. Ahí les dejé el enlace. El código ASCII comprende, pues prácticamente de este tipo de caracteres, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy empezando a hacer valores que utilicen el abecedario, por ejemplo, que empieces desde la A minúscula hasta la Z minúscula, entiendan que comprende desde el 97 hasta el 122, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, podría hacer un entero, por ejemplo, valor, donde podría yo hacer, por ejemplo, géneros, por ejemplo, en la posición 0 más géneros en la posición 2. Y esto es válido. ¿Por qué? Porque el carácter ASCII, por ejemplo, esto me está regresando, por ejemplo, si es una M mayúscula, a mí me está regresando 77, ¿sí? 77. Y si yo intentara, por ejemplo, sumar esa M junto con esa F, que en este caso no sería la 0, sería 1, ¿cuánto me regresa F? F mayúscula me regresa 70 y M me regresa 77. Entonces, ¿cuánto me regresaría esto? Que sería, ajá, 147. Esto me regresaría 147. Y es válido, porque a final de cuentas, repito,
El carácter me está regresando un entero, dado por la tabla ASCII, ¿sí? Ese es un tema que, bueno, se los tengo que enseñar ahorita. Pero bueno, ¿qué de curioso hay con esto? Bueno, este tipo de arreglos, ¿sí? Este tipo de arreglos, voy a tratar de regresarlos a su punto. Por ejemplo, se les conoce como arreglos lineales. ¿Qué quiere decir esto? Estos arreglos lineales, lo único que van a hacer es que si yo quiero empezar a tomar valores, por ejemplo, que sea el nombre, edad y géneros, siempre tengo que empezar en la posición 0 y posición 0 de cada arreglo. Posición 1, posición y posición 1 de cada arreglo, posición 2 de cada arreglo, aunque estén de forma separada, ¿sí? Entonces, lo que nosotros intentaremos hacer es hacer lo que está aquí en este documento, que nos muestre esto. Vamos a colgarnos de una cosa, y es que cada arreglo tiene tamaño 3, ¿sí? Tiene un tamaño de 3. Entonces, no nos provocaría ningún problema a la hora de meterlo en una iteración. Malo que uno de los tres tuviera un valor más. Entonces ahí sí se nos descompone todo. Pero al momento de pasarlo, pero bueno, pero no tenemos ese problema porque cada uno tiene 3. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Lo que vamos a hacer aquí es hacer un for con entero i igual a 0. Y va a ser menor. Y podemos tomar el tamaño de alguno de los tres arreglos. ¿Sí? Por ejemplo, yo voy a tomar el de géneros. Punto length. Y más. Y entonces yo decirle aquí, por ejemplo, south, nombre en la posición i, edad, edades, y géneros. Les pregunto ahora a ustedes aquí, ¿qué creen que me va a regresar este valor? ¿Me va a regresar un char? ¿Me va a regresar un entero? ¿Sí? Me va a regresar un char, ¿sí? Pero esa no es la idea del ejercicio, ¿sí? La idea del ejercicio es que si es una M, me diga que es masculino. Si es una F, pues entonces que me diga que es femenino. Entonces, vamos a componer esto. Para esto, vamos a hacer uso del operador ternario. ¿Qué le vamos a decir al operador ternario? Que lo que esté dentro del índice tal del arreglo géneros, lo compares con una letra. Si géneros es igual a F, por ejemplo, si F es igual a F, entonces vas a decir que es femenino. Del caso contrario, entonces es masculino. ¿Ok? Entonces vamos a imprimirlo. Y ya está. Masculino, femenino, masculino. Entonces aquí simplemente le hago un salto de línea. Para que lo imprima. Y aquí entra lo que yo les dije aquí. ¿Ven? Nombre Osvaldo, edad 23, masculino, Fernanda 25, femenino, y Adrián 15, masculino. ¿Sí? Esos son los famosos arreglos lineales.
Hay un problema, más adelante habrá problemas, sí. Van a haber problemas con ese tipo de arreglos. ¿Por qué? Porque estamos manejando la información por separado. Estamos manejando la información por separado, ¿sí? Y esto puede traer un problema porque si alguien se atreve a ordenar esto de mayor a menor o de menor a mayor, entonces tendríamos que ordenar la información conforme, ¿sí? Lo demás. O sea, si afectamos a uno, tenemos que afectar a todos. Y se vuelve más complejo. Ahora, ¿por qué les mencioné este tema de los char? ¿Y por qué los char tienen valores enteros? Bien, esto se debe a los caracteres ASCII, ¿sí? La computadora, ¿sí? La computadora va a entender de diferente forma. Como todos sabemos aquí, las computadoras tienen un lenguaje. Su lenguaje es un lenguaje de ceros y unos. Pero no se mal confundan con que este lenguaje binario es un lenguaje de programación. Entiéndase que el lenguaje binario de ceros y unos entra dentro de un tema que es arquitectura de computadoras. Este tipo de idioma no lo entiende el software, lo va a entender más por la parte del hardware, ¿sí? La parte del hardware, si se ponen a investigar un poquito sobre el tema de las compuertas, ¿sí? Se van a dar cuenta que hay una compuerta que es el que maneja ese valor de verdadero o falso o 0 y 1, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Que este idioma, ¿sí? O al menos este valor, ¿sí? Ya ha convertido en, ahora sí que si lo pasamos del lado del software, va a entender entonces por flujo de bytes, por la información que se procesa, ¿sí? Y, y cuando nosotros le estamos pasando valores por teclado, los valores por teclado no los va a entender por un idioma en español o en algún tema Unicode, sino lo va a entender entonces por números, ¿sí? Cada tecla de su teclado tiene un número, ¿sí? Tiene un número. Y dependiendo de la acción que ustedes hagan, si son valores mayúsculas o minúsculas, estos van a retornar otro resultado. Entonces, dentro del código ASCII, ¿sí? Este código ASCII se implementó simplemente para el idioma en inglés, ¿sí? Ya cuando empezaron a ver que, bueno, los españoles o los latinos empezaron a hablar con el idioma en español, que utilizan las señas, y los gringos no utilizan las señas, ¿sí? Empezaron a hacerse otro tipo de códigos diferentes, pero vieron que los rusos utilizan otra tipología, los árabes utilizan otra tipología, entonces decidieron mejor meter todo en un sistema Unicode, ¿sí? Entonces, este carácter ASCII, pues, se dejó de utilizar, pero bueno, este es el ejemplo más claro. De hecho, si se dan cuenta que el apartado más consultado utilizará el 164, ¿sí? Que es en el caso de las ñes. Ajá, al 164. O sea, que son valores que no se utilizan, ¿ok? Y pues obviamente estos valores pues son los que se interpretan, ¿ok? Entonces, pues bueno, ¿qué es qué es el punto del que voy? Yo puedo hacer un for, que este for me regrese el abecedario, ¿sí? Me regrese el abecedario eh, de la orden desde la A hasta la Z. Lo puedo hacer de las dos formas, ¿sí? Puedo hacer un for que empiece a leer un carácter que empiece desde la A, ¿sí? Y que, por ejemplo, que sea un carácter, por ejemplo, ABC, y que ABC sea menor o igual a Z, ¿sí? Y ABC más más. ¿Por qué ABC más más? Porque si nos vamos al carácter Unicode, ¿sí?
van de forma consecutiva, del 65 al 66, del 66 al 67, o sea, van incrementando de uno en uno. Entonces, si yo empiezo a imprimir esto, por ejemplo, ABC, ABC, y aquí lo empiezo a imprimir, me regresa el abecedario, ¿sí? De una forma muy fácil. De hecho, este tipo de preguntas también a veces vienen en los exámenes. Pero bueno, ¿lo podemos hacer con el abecedario en minúscula? Sí, se puede hacer. Se puede hacer con el abecedario en minúscula. ¿Sí? Aquí lo voy a volver a correr, voy a imprimir. Y miren, dense cuenta de esto. ¿Sí? ¿Que se puede hacer cuentas con caracteres? Sí, sí se puede hacer. Porque vuelvo y repito, este tipo de valores nos regresan valores enteros. ¿Sí? Voy a ver si para el día domingo de la semana que viene, les hago una presentación tocándoles exactamente ese punto de lo que les hablé sobre el flujo de caracteres, ¿sí? Porque esta parte del flujo de caracteres lo tengo que ver yo cuando entre el tema de ArrayList, ¿sí? Voy a ver si trato de tocar un poco el tema de cómo es que pasan las letras o todo el texto de un archivo de texto y que pasa a formar parte de un arreglo, ¿sí? Y ya que el tema completo, pues se los da 20 Adrián cuando lleguen a la parte final de programación orientada a objetos. ¿Sí? Muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna queja o algo que quieran decir? ¿Es un tema complejo? Sí, es un tema complejo. Todavía nos falta ver algo más de arreglos antes de pasar a ver el apartado de ¿cómo se llama? De las funciones. El sábado de la semana que viene no hay clases. No hay clases. Este, hasta el domingo, el día del día siguiente. ¿Qué más? Vamos a tratar de hacer antes de meternos a los menús, ver el tema de los arreglos bidimensionales, que el tema de los arreglos bidimensionales es un poquito más complejo que esto que les acabo de explicar, y ver si hacemos un ejemplo con un arreglo bidimensional. ¿Qué más? Ah, y ya de ahí nos metemos al apartado de los array list y ver qué diferencias hay entre un array list, entre un list y un hash map. Que de hecho el array list y el hash map va a ser una de las dos cosas que vamos a utilizar como referencia, porque cuando entremos a tópicos avanzados de programación, vamos a hacer un ejercicio con, pues, haciendo uso de esos dos, ¿sí? Entonces, nada más para que si quieren irlo investigando, si lo quieren ir checando, para que lo tengan presente. Yo, los links de la clase anterior, no sé si el compañero Adrián ya subió sus videos, sino para que el compañero Adrián se los proporcione. Lo único que sí no les he pasado es de hecho esto. Esto es lo que yo se los tengo que pasar. De hecho, no se los pude pasar ayer. Pero bueno, nos vemos el próximo domingo, muchachos. Cuídense, tengan un excelente inicio de semana.